Bona tarda a tothom. Moltes gràcies per venir, els que esteu aquí presents, i moltes gràcies per connectar-vos al que estigueu online. Comencem aquesta sessió de la secció quarta sobre la resposta immunitària enfront del SARS-CoV-2, aliat o enemic. En primer lloc, vull donar les gràcies als dos ponents, el doctor Jorge Carrillo i el doctor Moisés Labrador, per haver preparat les presentacions i haver vingut avui. Jo sempre he pensat com a microbiòleg, una de les coses que sempre m'han preocupat i que he intentat sempre impulsar fins a on he pogut és que és impossible entendre les malalties infeccioses i la microbiologia sense la immunologia. Per tant, jo crec que l'expressió que hem tingut ara amb la pandèmia de Covid ha estat extraordinària i això, de fet, inclús, per exemple, en el Servei d'Immunologia de la Vall d'Hebron, que hi treballem un al costat de l'altre, havia estat gairebé impossible establir ponts i projectes en col·laboració i gràcies a la Covid ho hem començat a fer. Per tant, jo crec que això és molt important. Però bé, més enllà de tot això, avui del que parlarem és com la resposta immune té aquestes dues vessants, i l'ha tingut en la Covid, una vessant protectora de resposta i té una vessant també lesional, i d'això és del que parlarem avui. Per això tenim, en primer lloc, es parlarà el doctor Jorge Carrillo, amb la ponència que es diu Resposta immunitària enfront del SARS-CoV-2. El doctor Carrillo és doctor en biologia, té una formació, va fer formació al Laboratori d'Immunobiologia per a la Recerca i Aplicacions Diagnòstiques al l'IRAD-BCT Badalona, on va realitzar el seu doctorat sobre la immunobiologia de la diabetis tipus 1. Després, amb un contracte postdoctoral a Sara Borrell, va entrar a treballar en el grup del doctor Blanco, en l'IRSI Caixa, on treballa en la resposta humoral i les cèl·lules B en la infecció pel VIH, i el 2013 fa una estància, una estada al Mount Sinai, concretament a l'Icahn School of Medicine, a Nova York, sota la direcció del doctor Andrea Ceruti, amb el camp de les cèl·lules B i la immunologia de la mucosa. A la tornada d'aquesta estada entra a formar part del grup de la doctora Denise Nanís, del CRECIP, del Centre de Recerca de Salut Internacional de Barcelona, on treballa amb la resposta, amb la caracterització de la resposta humoral i la identificació de biomarcadors inflamatoris en la infecció pel VIH. Actualment, i des del 2015, va ser anomenat investigador associat de l'IRSI Caixa, on està desenvolupant tota la seva tasca, entenc en el VIH, però que evidentment la pandèmia de Covid ens ha monopolitzat a molta gent que treballàvem amb aspectes similars, doncs ens hem derivat tots cap al coronavirus. En segon lloc, la segona ponència és a càrrec del doctor Moisés Labrador, amb el títol Resposta immune en la fase inflamatòria de la Covid-19. El doctor Labrador és doctor en Medicina i Cirurgia, té una doble especialitat, primer MIR, primer en immunologia i després en al·lergologia. La seva tesi, que es va titular Connectivopaties mixtes, descripció d'un nou autoanticosen nuclear, estudi d'un model morí de malaltia d'empelta contra receptor crònica, va obtenir el Premi Extraordinari de Doctorat l'any 2001. És metge facultatiu especialista en al·lergologia a la secció d'al·lergologia de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron des de l'any 2007. L'any passat, tot i la pandèmia, va aconseguir la plaça de professor titular de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona, i la seva àrea de recerca, les seves línies d'interès, es centren en dos àmbits, que són els que ja demostra amb les especialitats. Un en l'àrea de l'al·lèrgia, que és urticària crònica, asma bronquial, al·lèrgia molecular, de sensibilització a medicaments de quimioteràpia i estudi de medicaments d'anafilaxi, i en l'àrea de la immunologia. Malalties autoimmunes, específicament en la detecció d'autoanticosos, en miopaties inflamatòries idiopàtiques i en les immunodeficiències, específicament l'angiodema hereditari. I com el doctor Jorge Carrillo i com molts de nosaltres, la pandèmia l'ha portat a una dedicació gairebé exclusiva a la resposta immune enfront al coronavirus, al SARS-CoV-2 i, per tant, amb el desenvolupament de la Covid-19. Per tant, moltes gràcies a tots dos per estar avui aquí i per preparar aquestes xerrades. En primer lloc, el doctor Jorge Carrillo té la paraula.
Bueno, antes de nada quiero dar las gracias por la invitación a estar esta tarde aquí con vosotros hoy y hablar un poco de la respuesta inmunitaria contra este virus, que sin ninguna duda nos ha cambiado la vida en estos últimos años y creo que durante los próximos años todavía vamos a seguir hablando de... Como Tomás ha explicado, yo empecé trabajando en inmunología, en autoinmunidad, y hubo un momento en el que decidí cambiarme a infecciosa. Si era, básicamente, cuando haces autoinmunidad no sabes muy bien quién es el malo, y entonces te cambias a infecciosas pensando que sabes quién es el malo y luego te das cuenta de que tampoco sabes quién es el que realmente te está fastidiando, ¿no? Aquí podéis ver, imagino que estáis aburridos de ver imágenes como esta, pero aquí tenéis un esquema y una fotografía de microscopía electrónica con falso color, está coloreada, no se ve así al microscopio, pero está coloreada para que veáis un poco cuál es el virus del SARS-CoV-2. Es un coronavirus y se llama coronavirus por esta corona que veis aquí de las espículas, de las spike, que es una proteína que vamos a hablar bastante de ella a lo largo de la charla. Y como siempre, las fotografías son difíciles de interpretar. Tenéis aquí un esquema donde podéis ver un poco cuál es la estructura de este virus. Tenéis la proteína de la spike, que son estos trímeros que están en la superficie del virus. También está la proteína de la membrana y la proteína de la envuelta. Es un virus que tiene un material genético bastante grande, son 30 kilobases de ARN. Y como os decía, vamos a hablar a lo largo de la charla, vamos a hablar mucho de la espícula, de la spike, y es porque esta es la proteína que utiliza el virus para entrar dentro de las células, para infectarla. Sabéis que el virus tiene la capacidad para infectar de interaccionar con un receptor, que es el receptor AC2, está en la superficie de células del sistema respiratorio y de muchas otras células del organismo, y necesita además para entrar en la célula la cooperación de otras proteínas accesorias, como son proteasas, que también están en la superficie de estas células, como el ATMPRS2. También se sabe, y no está muy bien caracterizado, que si bien estos son los principales receptores que están implicados en la entrada, existen otros receptores que también podrían jugar un papel en la infección por el virus, como pueden ser otras lectinas y otros ligando otros receptores en la superficie de las células que no están muy bien caracterizados. El ciclo de infección es una vez que el virus interacciona con el receptor, entra dentro de la célula, lo puede hacer directamente en la membrana celular o lo puede hacer a través de endosomas, de vesículas, una vez que se internaliza. El material genético se libera en el citoplasma de la célula y aquí comienza ya a utilizar la maquinaria celular para producir las primeras proteínas virales que van a facilitar que se produzca la transcripción de este material genético, de este ARN viral, y que se produzcan todo el resto de proteínas. Este virus tiene bastantes proteínas accesorias que juegan un papel clave a muchos niveles, y finalmente se va a producir un ensamblaje de todas estas proteínas que se están produciendo en el retículo endoplasmático, en el Golgi, con el material genético que podemos encontrar en el citoplasma, y finalmente se va a producir la liberación de los viriones, ¿no? Y este es un poco el ciclo de replicación de este virus. Os cuento todo esto porque ahora vamos a hablar de una parte importante de la respuesta inmunitaria frente a este virus, que es, bueno, antes de nada deciros, Tomás nos comentaba de dar una charla sobre inmunidad contra el SARS-CoV-2 dividida en dos partes. Una era la parte, digamos, de la inmunidad, de la respuesta inmunitaria normal que podemos observar contra el virus, y otra es la patogénica, ¿no? Y esto es importante porque no hay que olvidar que si bien actualmente se contabilizan que hay unos 460 millones de casos a nivel mundial, con unos 6 millones de muertes, no hay que olvidar que esta enfermedad en el 80% de los casos cursa de una forma poco severa, incluso con un 40% de asintomáticos, según el estudio donde se mide. Eso significa que la mayoría de las personas que se infectan por este virus, su sistema inmunitario es capaz de controlar la infección y de luchar contra él. Desafortunadamente tenemos todavía un 20% de casos con un 15% que van a desencadenar en una enfermedad severa, van a acabar en hospitalización, y que vamos a tener aproximadamente un 5% de casos críticos después de la infección. Podemos establecer en esta infección por el virus varias fases bien diferenciadas. Una primera fase, que es donde el virus está replicando, que es lo que llamamos cuando empiezas a tener síntomas y te haces la prueba y das positivo.
Y aquí donde podemos llamar que es una fase viral, y después lo que vamos a tener más adelante conforme evoluciona la enfermedad es una respuesta exacerbada de la respuesta inmunitaria y vamos a tener la fase inflamatoria, que os hablará más tarde el doctor Labrador. El sistema inmunitario lo podemos dividir a grandes rasgos en dos partes bien diferenciadas. Cuando digo bien diferenciadas, en los libros de texto es fácil encontrar las diferencias. Cuando empiezas a entrar en profundidad te das cuenta de que realmente los dos sistemas están muy bien conectados y a veces es difícil establecer dónde comienza uno y dónde termina el otro. Pero básicamente podemos hablar de un sistema inmunitario innato y un sistema inmunitario adaptativo. Los dos están formados por numerosas células distintas y por factores solubles que desencadenan una función muy especializada. Cuando nos enfrentamos a una infección, ya sea vírica, bacteriana, fúngica, la que sea, la primera parte de nuestro organismo que va a responder va a ser el sistema innato. Es un sistema que está poco especializado en términos de reconocimiento antigénico, pero que además tiene la particularidad de que es muy potente en la respuesta que va a desencadenar. Y eso tiene sus pros y sus contras, ¿eh? Podemos identificar en este sistema innato tanto células, que habéis oído hablar de ellas seguro, como neutrófilos, macrófagos, natural killer, las células presentadoras de antígeno, y también podemos hablar en este sistema de la función que tiene el complemento y otros factores que podrían estar interviniendo como citoquinas y como algunas quimiocinas que juegan un papel clave en el reclutamiento de las células en el lugar donde se tiene que producir la lucha contra el patógeno, ¿vale? Cuando hablamos del sistema inmunitario a nivel de la mucosa, del pulmón, que es, lógicamente, este virus es un virus respiratorio y donde más va a afectar a priori es en el tracto respiratorio, lo que podemos encontrar es que lo primero que nos defiende de cualquier patógeno extraño es esta mucosa, es esta capa que podemos identificar como la piel o como la mucosa que hace de barrera física impidiendo que los microorganismos y que los agentes extraños nos puedan invadir. Pero además esta mucosa está muy especializada, podemos encontrar proteínas, podemos encontrar mucus, podemos encontrar otra serie de estructuras que nos están defendiendo y la interacción con estas células del sistema inmunitario, como pueden ser los macrófagos alveolares, como pueden ser neutrófilos, y como pueden ser ciertas citoquinas que se están liberando en este compartimento tisular que nos están ayudando a defendernos frente a los patógenos. Aquí hago un resumen un poco de cuando hablamos del sistema innato a nivel celular, de qué estamos hablando, y como os comentaba antes, podemos distinguir muchísimos tipos distintos y cada mes que hacemos una búsqueda e intentamos profundizar más en el sistema inmunitario, nos damos cuenta de que más tipos celulares puede haber y más funciones están desencadenando. Tenemos los macrófagos M1, que son proinflamatorios, tenemos los macrófagos M2, que se caracterizan por hacer una respuesta de tipo 2. Tenemos también los polimorfos nucleares, como los neutrófilos, como las células dendríticas. Todas estas células están especializadas en fagocitar patógenos, en fagocitar célula infectada, en fagocitar debris celular y eliminarlo del sistema. Y luego nos vamos acercando más ya hacia la zona de las innate, de las ILC, como pueden ser las células natural killer, o otros tipos que están menos representadas, pero que juegan un papel clave orquestando esta respuesta inmunitaria y que están altamente especializadas en distintas funciones, como puede ser la producción de interferones o de TNF-alfa de tipo 1, más encaminada a una respuesta de TH2 en producción de anticuerpos, o en lo que llamamos la respuesta TH17, que es como podríamos decir que es una respuesta un poco como superinflamatoria. El sistema innato, si bien estamos hablando de todas estas células que juegan un papel importante, los macrófagos, los neutrófilos, que van a ir al sitio de infección y van a eliminar estas bacterias, este debris, estos virus que se van encontrando, tiene una serie de receptores. O sea, cómo se comunica este sistema innato con estos patógenos que van entrando, pues tiene un sistema de receptores muy interesante y a la vez muy complejo, que podemos encontrarlos tanto en la superficie de las células, como podéis ver aquí los TLR, los Toll-like receptor, cada uno de ellos hace una función
determinada y además tiene un patrón de reconocimiento de ciertos ligandos. Por ejemplo, en el caso del SARS-CoV-2 sabemos que es muy importante la interacción con el TLR4 a partir de ciertas proteínas que tienen la superficie o con el TLR3, que es un sensor que va a encontrar el material genético del virus dentro de la célula, y cada uno de estos sensores va a dar un tipo de señalización. Podemos encontrar también no solo estos TLR que están en la superficie de la célula, sino también sensores, proteínas que están dentro de la célula, y lo que hacen es perfectamente es identificar que en esa célula hay un virus que está replicando, y esto lo que va a hacer es desencadenar una cadena de producción de interferones de tipo 1 que son protectores a priori frente a este patógeno, pero también puede llegar un momento en que decida que esta célula debe debe morir para cortar lo que es la infección, y entonces induce todo lo que es un programa de muerte controlada de estas células. Y finalmente todas estas moléculas, en colaboración con el sistema inmunitario innato, tienen otro papel muy importante, que es ayudando o orquestando que se desarrolle todo lo que es el sistema adaptativo, que es esta respuesta de anticuerpos, esta respuesta de linfocitos T, que es altamente específica del patógeno que nos está invadiendo en ese momento, con el que tenemos que luchar. Para que un virus sea patogénico o nos pueda hacer mal, tiene que tener mecanismos de evasión inmunitaria, que llamamos. Si un virus no es capaz de tener unos mecanismos para, de alguna forma, bypassear nuestro sistema inmunitario, difícilmente nos va a hacer un daño. Pues el SARS-CoV-2 se ha especializado, y esto es algo que poco a poco se va conociendo mejor, en bloquear todo este sistema inmunitario innato que estamos teniendo. Las proteínas virales son capaces de interaccionar, interrumpir todas estas señalizaciones que estamos viendo aquí, impidiendo que se desencadene una respuesta de interferón adecuada, impidiendo que se dé una señalización adecuada para que las células puedan progresar a una muerte controlada. Cuando digo que el virus tiene mecanismos de evasión de esta respuesta, como siempre, no es ni blanco ni negro. Quiero decir, siempre hay un balance. El virus intenta escapar y el sistema inmunitario intenta atraparlo. Entonces sabemos que, por ejemplo, hay ciertas personas que tienen autoanticuerpos contra interferones, contra interferón 3, contra interferón omega, y que parece que estas personas son más propensas a desarrollar una enfermedad de tipo severo, incluso acabando en muerte o en ingreso en UCI. Y también son mecanismos que el virus de alguna forma utiliza para evadir esta respuesta de interferones, esta respuesta innata que, como bien os decía, es súper importante y es muy potente controlando las primeras fases de infección del virus, que es crucial controlar el virus en estas primeras fases. Como os decía, el sistema inmunitario no solo tiene una respuesta innata inmune, que es una respuesta, como os decía, muy poco específica en términos de antígeno, pero muy potente en función efectora. Pasamos entonces a la respuesta adaptativa, que posiblemente estamos más familiarizados con ella, que son los anticuerpos, y que cada vez más estamos oyendo en los medios la importancia que tienen los linfocitos T para ayudarnos a controlar la infección por este virus. Los linfocitos B son los encargados de reconocer antígenos virales o de otras bacterias y producir anticuerpos, diferenciarse en células que son capaces de producir grandes cantidades de anticuerpos y frenar la diseminación de este virus y eliminarlo. Los linfocitos T se han especializado, por una parte, en ayudar a los linfocitos B en su tarea, y por otra también en ser células capaces de reconocer célula infectada y eliminarla. Cuando tú eliminas una célula infectada, estás eliminando esa célula que produce virus. Estás cortando lo que es el ciclo de infección, lo estás atacando a la célula que está produciendo esos virus. De ahí la importancia que tienen estos linfocitos T. De forma general, sin entrar en patogenia, ¿qué es lo que podríamos esperar en una respuesta normal contra el SARS-CoV-2? Pues lo que podríamos encontrar un poco es lo que viene aquí en este diagrama representado, donde vamos a tener una primera fase de infección, donde vamos a poder detectar ya el virus con la sintomatología, y vamos a tener desde el primer momento una acción del sistema innato. El sistema innato es muy rápido, responde en horas frente a una agresión. Y progresivamente se va a ir despertando la respuesta adaptativa, vamos a ir generando linfocitos T y vamos a ser capaces de encontrar los anticuerpos
frente a las proteínas del virus. Como decía, esto es un esquema idealizado de lo que sería una respuesta contra este patógeno sin entrar en la fase patogénica que luego se comentará. En los últimos meses, yo diría que en el último año se ha hablado muchísimo de linfocitos T. Y de hecho la importancia de los linfocitos T radica en que se ha podido confirmar que gracias a los linfocitos T son capaces de proteger frente al desarrollo de enfermedad severa. Desencadenan muchísimas funciones, como veis aquí. Estos son los linfocitos TCD4, lo que siempre se han llamado los helpers, los facilitadores, los colaboradores de la respuesta inmunitaria. Son mucho más que eso. Desempeñan muchísimas funciones y aquí solo os remarco algunas de las que hay evidencia de que en SARS-CoV-2, en la infección por este virus, podrían estar jugando un papel, como es como T follicular helper, que son estas células que están en los órganos linfoides y que ayudan al linfocito B a producir estos anticuerpos, a madurar su afinidad, a generar anticuerpos de alta calidad para luchar contra el patógeno. Tenemos también los linfocitos Th1, que son estos que van a producir citoquinas que van a ayudar a otras células a hacer esta función de eliminar los patógenos. Tenemos también linfocitos especializados en ayudar a los linfocitos TCD8. Los linfocitos TCD8 son los encargados de matar directamente células infectadas. Sabemos que algunos CD4 también tienen esta actividad, esta capacidad de matar directamente células infectadas. Y por último, también sabemos que juega un papel clave en la homeostasis y en la recuperación de los tejidos mediante la producción de IL-22. Si bien juega un papel muy importante, a la hora de identificarlos, una de las dificultades que nos hemos encontrado, lógicamente cuando hablamos de los linfocitos T, la frecuencia de linfocitos T específicos que podemos encontrar en sangre es muy baja. Estamos hablando de porcentaje muy bajo de células. Y aquí lo que podéis ver es que principalmente, y estos son trabajos realizados ya en 2020, donde podemos ver que principalmente los linfocitos TCD4 están reconociendo las 3 proteínas del virus que mejor se expresan, que es la spike, la proteína de membrana y la nucleocápside. Y basándonos en estas 3 proteínas, podemos ser capaces de identificar que la mayoría de las personas que se infectan por el SARS-CoV tienen estos tipos de linfocitos en circulación y podemos identificarlos. También podemos encontrar que estos linfocitos T son capaces de reconocer otras muchas proteínas virales, no solo las mayoritarias. También se han descrito respuestas contra otras proteínas que sabemos que se expresan en menor cantidad. Pero una de las cosas importantes es que si bien el linfocito B reconoce un antígeno que puede estar en su forma nativa o parcialmente desestructurada o incluso fragmentada, los linfocitos T tienen que reconocer fragmentos muy pequeños de la proteína. Son péptidos que en el caso de los linfocitos TCD8 van de entre 9 a 12 aminoácidos, en los CD4 algo más grandes, pero al ser péptidos más pequeños, la posibilidad que tenemos de que estos linfocitos puedan presentar cross-reactividad con virus similares es más alta. Y entonces lo que se ha visto es que podemos tener cross-reactividad con coronavirus comunes, con los coronavirus responsables de los resfriados comunes. Y entonces eso ha llevado a algún estudio a especular de que posiblemente podemos tener cierto grado de protección cruzada si nos hemos expuesto a los coronavirus comunes de forma reciente. Un dato también muy importante de la respuesta celular es que, como veis aquí en este estudio de aquí, como os decía, hay cierto grado de cross-reactividad. Estos son células aisladas de personas antes de 2019 o de 2020, donde podemos ver que hay algunos individuos que muestran esta especificidad de las células T. Cuando nos vamos ya a lo que son personas que se han expuesto al virus pero que no han desarrollado la enfermedad, estamos hablando, por ejemplo, de convivientes de una unidad familiar que no llegan a infectarse o ser conscientes de que se han infectado, pero que han estado expuestos al virus porque sus familiares que están conviviendo han estado expuestos. Y aquí podéis ver que se pueden detectar linfocitos T específicos contra las proteínas del virus en mayor frecuencia y en mayor magnitud. Cuando avanzamos en lo que serían las personas que se han infectado pero que han hecho una enfermedad no grave, podemos ver que todavía encontramos mayor respuesta celular, y cuando nos vamos a personas que han hecho una respuesta severa podemos encontrar que la magnitud de esta respuesta todavía es más alta, ¿vale? O sea,
de alguna forma nos está dando una graduación. Podemos encontrar los linfocitos T antes de que nos infectemos por correactividad con otros patógenos y a medida que más carga antigénica tenemos, que más virus tenemos, que más progresa esa enfermedad, los linfocitos T también se van acumulando. Algo parecido podemos encontrar también con las respuestas CD8. Si bien las respuestas CD4 desencadenan o participan en muchos procesos, las respuestas CD8 principalmente su misión es identificar estas células que están infectadas y eliminarlas, ¿vale? Pues de nuevo aquí lo que podemos ver es que la mayor parte de las respuestas van contra estas proteínas de la spike, de la membrana, de la nucleocápside y también alguna otra accesoria donde se ha visto que son particularmente buenas desarrollando este tipo de respuesta. También existe algo de cross-reactividad con otros coronavirus y de la misma forma que hemos visto antes podemos encontrarnos que la frecuencia de estas células también podemos encontrarla en personas que que han desarrollado una enfermedad no severa, frecuencias de las más altas contra estos linfocitos. De alguna forma lo que nos está diciendo es que estos linfocitos T podrían estar jugando un papel importante en el control de la enfermedad. Un dato también muy importante de la respuesta celular es al principio costó mucho de describir estos fenómenos, pero poco a poco yo creo que la comunidad científica ha ido creyendo todavía más de que hay personas que se infectan por el SARS-CoV y no hacen anticuerpos. Que no hacen, no, que no somos capaces de detectarlos. Si los hacen a unos niveles no detectables, no lo sabemos, pero que no somos capaces de detectarlos es así. Hay un porcentaje pequeño de personas que son seronegativos, se han infectado y no somos capaces de detectar anticuerpos contra ellos. Pues bien, en estas personas que son seronegativas, que no somos capaces de detectar anticuerpos contra ellos, todavía es posible encontrar respuestas tanto CD4 como CD8 contra distintos antígenos del virus. Eso hace que cuando pensamos en métodos de diagnóstico, de poder decir si una persona ha pasado la enfermedad o está infectada o no, la respuesta celular puede ser muy útil, porque la sensibilidad que te puede dar es muy alta, pero por otra parte la especificidad puede ser baja por esta cross-reactividad que estamos observando con otros coronavirus. ¿Qué sabemos de la duración de la respuesta? Es otra de las preguntas del millón. Una vez que hemos pasado la enfermedad, ¿cuánto tiempo vamos a tener inmunidad contra este coronavirus? Poco a poco vamos sabiendo cuánto dura la respuesta. Lógicamente, si esto empezó en 2020, no ha pasado tiempo suficiente para poder decir vamos a estar protegidos 10 años. No ha pasado este tiempo, pero algo ya se intuye. Este es un estudio donde analizan la respuesta celular a los 6 meses de haber pasado la infección. Y como podéis ver aquí, la respuesta celular se mantiene muy bien a los 6 meses. 6 meses después de haber estado infectado por el SARS-CoV todavía tenemos porcentajes de linfocitos específicos, de linfocitos T específicos altos en circulación. Y además sabemos que estos linfocitos son particularmente buenos haciendo IL-2, que es una citoquina que también juega un papel clave en todo lo que es la regulación de la respuesta. Y también producen interferón gamma, que también juega un papel clave en la protección. Como os decía, no podemos tener datos empíricos que nos digan cuánto dura la inmunidad que hemos generado más allá del periodo de tiempo en el que estamos conviviendo con este virus. Pero si pensamos que este virus es muy parecido al SARS-CoV, al inicial que se identificó en el 2002 en China, y a raíz de estudios publicados basados en ese virus, sabemos que se han podido encontrar células específicas contra ese virus en personas que se recuperaron hacía 12 años, por ejemplo. Todo esto te hace pensar de que es posible que la respuesta celular pueda ser una respuesta de larga duración y que en 6, 7, 8, 9 años haya personas que todavía puedan tener respuesta específica contra este virus. ¿Qué ocurre con los anticuerpos? Esta posiblemente es la parte de toda la inmunidad que más conocemos, es posiblemente de la que más se habla, de si tenemos anticuerpos contra el coronavirus. Una de las cosas que llama mucho la atención de esta infección es, de los libros de texto estamos muy acostumbrados a cuando analizamos la respuesta humoral, sabemos que hay una primera ola de anticuerpos de tipo IgM, que tienen una baja afinidad, una alta avidez,
que se empiezan a detectar a partir de los 7 días, 7-10 días, y progresivamente van cambiando el isotipo y van apareciendo los anticuerpos de tipo IgG, incluso de anticuerpo IgA, en una segunda fase donde interviene ya lo que es la reacción de centro germinal. Esto no está ocurriendo con este virus. De hecho, desde el principio nosotros estamos detectando anticuerpos de tipo IgG. No tenemos este doble pico IgM seguido de IgG que podéis encontrar en los libros de texto. Lo que tenemos es que desde el primer momento estamos detectando anticuerpos de tipo IgM contra el virus, de tipo IgG y de tipo IgA. ¿Cuánto? Dependiendo del estudio, estos son datos generados en nuestro laboratorio y podemos ver que en algunas personas 4 días después de síntomas han detectado anticuerpos, en otras hemos tardado 10 días en encontrar anticuerpos. En este rango tan próximo a la infección hay cierto grado de variabilidad, pero podemos decir que a partir de los 10 días o de los 14 días después de haber estado en contacto con el anticuerpo, de forma consistente nosotros podemos detectar ya anticuerpos en la mayoría de las personas. Y curiosamente esto es algo que ya pasaba con el otro coronavirus del que hemos estado hablando, el que encontraron en China en 2002. De hecho, era fácil que la seroconversión ya cursara con IgGs en lugar de con IgM. Y en la literatura os podéis encontrar incluso algunos trabajos que hablan de que los primeros anticuerpos en aparecer son de tipo IgA, ¿vale? Seguido después de los IgG y de que incluso los IgM podrían estar incluso más retrasados. Todo esto es importante tenerlo en mente a la hora de tomar decisiones, por ejemplo, de decir, si tienes IgMs tienes una infección activa, una primoinfección, digamos, si tienes IgG ya estás en una fase más alargada. Con este virus estas decisiones no se pueden tomar exclusivamente en base a este tipo de información. De la misma forma, hay un dato también muy importante de este virus y que esto es diferente a lo que nos encontramos con otros virus, y es que muchos de estos anticuerpos que estamos encontrando ya en las primeras fases de la infección son capaces de neutralizar el virus. A diferencia de lo que ocurre con otros virus, como puede ser el VIH o como pueden ser otros virus, que tardamos muchísimo tiempo en generar anticuerpos neutralizantes, contra el SARS-CoV-2 somos capaces de generar anticuerpos neutralizantes muy rápido después de la infección. Y esta es una característica también que va más relacionada con los virus que son altamente citopáticos. Estos virus son capaces, nuestro sistema inmunitario es capaz de desencadenar anticuerpos neutralizantes de una forma muy rápida. ¿Qué sabemos de la duración de esta respuesta? Pues en el laboratorio, estos son estudios que está desarrollando el doctor Julia Blanco, hasta ahora hemos podido seguir la evolución de esta respuesta de anticuerpos a un año, desde que comenzó la pandemia, y lo que podemos ver es un dato muy interesante, es que si bien cuando analizamos los títulos específicos de anticuerpos contra la spike, contra la nucleocápside, observamos una caída en estos niveles de anticuerpo. Cuando analizamos los anticuerpos neutralizantes, estamos en un plató, y ese plató hace que incluso un año después, o incluso un poquito más de un año después de haber pasado la infección, tengas títulos estables de anticuerpos neutralizantes en no hospitalizados y en personas hospitalizadas. Las personas hospitalizadas cursan con un incremento mayor en las primeras etapas que progresivamente decae hasta que llega a una estabilización, y en las personas que han hecho una enfermedad no severa, lo que vemos es que desde primera hora tienen títulos de anticuerpos neutralizantes más bajos, pero sostenidos en el tiempo. Y esto lo hemos podido constatar, se ha podido constatar en las distintas olas que hemos estado sufriendo de este virus, ¿vale? O sea, el comportamiento es parecido en función de la cepa que hemos estado viviendo. Finalmente, me gustaría hacer una breve reseña cuál es la inmunidad que generan las vacunas. Aquí os pongo un poco el galimatías de qué ha sido el desarrollo de vacunas contra la COVID. Nunca en la historia antes ha habido tantas vacunas en un tiempo récord, menos de un año, vacunas que han completado todas las fases de desarrollo que tienen que cumplir, incluso fase 3, para tener a finales de 2020 ya teníamos vacunas que habían completado esta fase 3. Solo para que os hagáis una idea, la secuencia del virus
se hizo pública en enero de 2020. En febrero, aproximadamente sobre el 22, si no recuerdo mal, o cosas así, Moderna ya registró su fase 1 con su vacuna, y el 15 de marzo Moderna estaba inyectando a la primera persona con su vacuna de RNA. O sea, estamos hablando de un mes y medio, desde que se hace pública la secuencia del virus. Y detrás de Moderna, o en paralelo, podéis encontrar Pfizer, podéis encontrar AstraZeneca, y aquí solo he marcado todas estas que digamos han ido más avanzadas en todo lo que es el proceso. Registradas hay más de 200 proyectos de vacuna de COVID a nivel mundial. ¿Qué es lo que sabemos de esta inmunidad? Perdonad, hay alguna imagen que no se ve muy bien. Pues lo que sabemos es que los títulos de anticuerpos van cayendo con el tiempo y los anticuerpos neutralizantes también van cayendo con el tiempo. Esto es algo que es distinto a lo que vemos en la infección natural. Sin embargo, encontramos diferencias con anticuerpos contra otras variantes como es Delta y como es Omicron, y esto viene o pensamos que puede estar debido a que los epítopos que están reconociendo son distintos y además a que hay una maduración de la afinidad a lo largo del tiempo de estos anticuerpos. Y un dato que es importante destacar es que aquellas personas que han pasado la COVID, que se han recuperado de la COVID, las vacunaciones hacen un boosting bastante importante de la respuesta humoral. Como veis aquí, los títulos de anticuerpos suben de una forma muy significativa. A diferencia de lo que podemos observar con la respuesta humoral, y es que vamos viendo una decaída en los títulos de estos anticuerpos, cuando analizamos la respuesta celular, en el laboratorio la hemos analizado de dos formas, mediante un ensayo clásico de liberación de interferón gamma frente a la activación con péptidos, o mediante un sistema que nos permite tener un poco más de información de los subtipos de linfocitos que están implicados, que es lo que llamamos es un ensayo de detección de marcadores de activación de las células que hacemos por citometría. Y lo que podemos ver aquí, que a diferencia de lo que ocurre con la respuesta humoral, que los títulos de anticuerpos van cayendo sobre el tiempo, la respuesta celular es mucho más estable. Aquí solo hemos hecho un seguimiento de un número de pacientes muy pequeño, esta semana 28 después de la primera vacunación. Como podéis ver aquí, tanto por la respuesta de interferón como en los distintos subtipos de respuesta que hemos mirado por marcadores de activación, si bien la magnitud es diferente, la estabilidad en el tiempo es bastante representativa de todas las respuestas celulares, tanto CD4 como CD8. Esto hace pensar que la vacunación, si bien los anticuerpos van cayendo con el tiempo, todavía tenemos este arsenal de linfocito T que hemos generado que puede ser de larga vida, de la misma forma que está ocurriendo en la infección natural. Y ya finalmente solo pues agradecer a la gente del laboratorio que ha estado trabajando en todos estos proyectos que estamos llevando de caracterización de respuesta humoral y de respuesta celular, tanto en personas que se han infectado y se han recuperado, como en personas que se han vacunado. Y si tienen alguna pregunta, pues encantado de intentar contestar. Al final, perfecto. Bueno, buenas tardes. Lo primero, agradecer a la Academia y al doctor Pumarola por darme la oportunidad de hablar y por la generosa presentación que ha hecho de mi currículum. Realmente, yo sí que soy médico y yo me dedicaba a la alergia, y con la primera ola en nuestro hospital nos reclutaron a todos, básicamente. Y yo acabé de jefe de equipo de una unidad de hospitalización desde marzo hasta mayo, básicamente. O sea, y ha sido posteriormente cuando hemos, aprovechando la formación, pues intentar integrarnos pues con todo el resto de profesionales, porque realmente hubo un parón y esto ha sido algo realmente salvaje, ¿no? Yo voy a hablar de la segunda parte. O sea, Jorge nos ha comentado la respuesta inmune normal y que probablemente acaba superando el virus, ¿no? Yo voy a hablar de la parte mala, del malo de la película, ¿no? Del sistema inmune como la fase inflamatoria, ¿no? Ya nos ha dicho que realmente pertenecen a lo que se llaman beta-coronavirus altamente patogénicos, ¿no? Que el malo de la película, el reservorio, es el murciélago, y el murciélago, el primer coronavirus, ya lo describieron en China en el año 2002, entre diciembre del 2002 y enero del 2003, y a través de la civeta acabó pasando de humanos a humanos. El segundo beta-coronavirus
que todavía circula, fue en el año 2009, que pasó a través del camello en el zona Oriente Medio y provocó el MERS, y el último, realmente no sabemos quién es el mamífero intermediario que lo ha modulado para que aparezca con nosotros. Se piensa que fue el pangolín, pero no queda claro. Hay muchos candidatos, claramente. Evidentemente, lo que sabemos es que el murciélago es el reservorio. Algunas especies hablan del pangolín, hablan de serpientes, hablan de jinetas. Hay otros entre mamíferos que pueden estar infectados y los únicos que conocemos es que los que, por ejemplo, se infectan de gripe, las aves, los cerdos, aquí no son responsables. Es lo único que podemos decir. O sea, sigue habiendo muchos interrogantes, claramente. Ya nos ha hablado del ciclo vital, no voy a decir nada más, evidentemente. Y sí que voy a hablar un poco de lo que hemos visto todos. Es decir, estas son todas las variantes hasta ahora que hay descritas del virus, ¿no? La variante Wuhan, luego vino la alfa, luego la delta, luego las principales y luego la Omicron. ¿Cuál ha sido el problema? La respuesta inmune es muy buena. Es muy buena siempre que el virus no cambie, y el virus cambia. Entonces, tú tienes una respuesta que puede durar 20 años siempre que el virus esté ahí. Pero claro, si el virus ha cambiado, pues la respuesta que hemos hecho contra Wuhan, pues a Omicron se ha pasado por el forro de las narices, básicamente. ¿Por qué? Pues eso lo hemos visto todo. Estamos hartos de ver gente que lo ha pasado varias veces y cuando ha llegado Omicron ha infectado a todo el mundo. Que sí, que puede ser que más leve, que estábamos protegidos de las formas graves, pero esto es lo que nos encontró. Y el motivo es que lo que va cambiando es el virus. Es uno de los mecanismos de defensa que tiene el virus para intentar sobrevivir. Si en este camino es más leve, pues esto que ganamos, básicamente. Y eso es una de las teorías que se piensa con los coronavirus que provocan, débilmente patogénicos, que provocan los resfriados. Se piensa que a lo mejor en algún momento fueron altamente patogénicos. Pero todavía llevamos solo 2 años, lo que ha dicho. No podemos saber si nos vamos a defender 20 años, si esto va a ser un círculo, si van a volver a aparecer las anteriores, porque todavía no lo sabemos. Y sí que es verdad que ya tenemos 460 millones de afectados y se habla de 6 millones de muertos. Hay otro artículo que dice que esta es la cifra real de reconocidos, que probablemente estaríamos en 18 millones de muertos en la realidad, claramente, ¿no? Y siempre, curiosamente, a pesar del país que ya veremos después menos vacunado es África, la mayoría de los infectados están en Europa, en Asia ahora y en América, básicamente, en los países desarrollados, ¿no? Ya nos había explicado esta primera etapa que se dio desde el principio, es decir, los que empezamos a ver pacientes nos dimos cuenta que había 2 fases. Los pacientes, los primeros 10 días tenían una infección viral leve y a partir del 10º día empezaba la fase inflamatoria. Y esto ya lo habíamos descrito desde el principio, y no voy a entrar, ¿no? De hecho, desde manera relativamente rápida, desde el año 2020, se vio cuál era el principal factor de riesgo. El principal factor de riesgo era la edad. Es decir, la edad se vio que prácticamente, y eso es una de las cosas menos malas que ha ocurrido con este virus, es que los niños menores de 10 años eran prácticamente siempre asintomáticos y se ha mantenido a lo largo de toda la pandemia, claramente. Por debajo de 50 años, si tienen infección, la infección es leve, con muchas excepciones, evidentemente, más del 80% tiene una enfermedad leve y un porcentaje pequeño puede acabar, lógicamente, más cerca de los 50 que más cerca de los 30, pero eso hemos tenido, ¿no? Y las excepciones están en todo esto. Empezamos a tener problemas de gravedad a partir de los 60 años. A partir de los 60 años empieza a haber necesidad de UCI, porque empieza a haber comorbilidades, porque empieza a haber problemas respiratorios graves. Y a partir de los 68, 70 años, esto ha sido un drama, básicamente. Hemos perdido a una población muy importante de edad avanzada, con y sin comorbilidades, y esto ha sido dramático, básicamente. De hecho, lo último que empieza a decirse, esto ha cambiado un poquito, es que teniendo en cuenta claramente que la edad 62-70 es lo más importante, es el fenotipo de alta susceptibilidad. ¿Por qué? Porque tiene alta morbilidad, o sea, mucha afectación y alta mortalidad, y el motivo es porque tiene una exagerada inflamación. Esto es lo que hoy voy a hablar, ¿no? Y uno de los motivos de esta exagerada inflamación es que además no es capaz de defenderse de la respuesta innata. Una de las ventajas que tienen los niños es que tienen una respuesta innata súper desarrollada. Por eso probablemente para este virus les ha sido muy útil para no estar afectados, claramente. El siguiente grupo es el de la susceptibilidad media, ¿vale? Que son los adultos jóvenes. Los adultos jóvenes
tienen mucha morbilidad, hemos tenido todos avisos de hablar de toda la patología que tienen, pero la mortalidad ha sido baja. La inflamación no es exagerada, las respuestas tanto de inmunidad innata como de adaptativa han sido intermedias, ¿no? Y los niños, ya os he dicho que no tienen nada. Y hay una población que todavía no sabemos muy bien qué es y que está representada realmente por muchos sanitarios, que probablemente son los resistentes. ¿Por qué? Porque desde el principio sabemos que la carga viral que ha variado entre las diferentes cepas, tú necesitas un mínimo de carga viral para infectarte, ¿no? Pero sí que es verdad que los sanitarios, a pesar de estar especialmente expuestos, la cantidad de infectados ha sido menor que en otros grupos de población a igual exposición, ¿no? Y entonces esto es lo que estamos viendo ahora. O sea, son adultos jóvenes, algunos son sus familiares, porque claro, ellos los podían llevar a sus casas de niños, no han tenido mortalidad, no han tenido morbilidad, o sea, no tienen enfermedad, son asintomáticos, pero no sabemos por qué. Resistencia genética, la inmunidad entrenada, que es un tipo de selectividad que tiene la inmunidad innata, las respuestas estas que hemos dicho de respuestas TOB, y además, curiosamente, en estos pacientes, en este grupo no hay serología, no encontramos anticuerpos o están por debajo del nivel de detección contra los virus, ¿no? Realmente, al final, la respuesta frente al coronavirus es dicotómica. El 80% hacen una respuesta inmunoprotectora, con una replicación, el virus no se descompensa, de una replicación controlada, el interferones de tipo 1 entran de forma rápida, la respuesta, primero hay una respuesta celular y luego una respuesta humoral de anticuerpos, con lo cual o bien se acaban eliminando las células infectadas, se controla el virus, la inmunidad es protectora y el individuo sobrevive sin ningún problema. Pero en un 15-20% y crítico en un 5%, la respuesta inmune está alterada. Está alterada porque el virus progresa mucho más que en el grupo que son controladores, porque hay apoptosis de células epiteliales, porque hay una permeabilidad vascular, porque hay enfermedad, primero respiratoria y luego multiorgánica, que las consecuencias son primero una lesión pulmonar aguda, luego un síndrome de distrés respiratorio agudo y, desgraciadamente, una morbilidad que puede llegar a la muerte, ¿no? O sea, ya nos han enseñado que la respuesta leve se parece a esta, que sería ideal. O sea, en teoría empieza el virus, los interferones de tipo 1 lo controlan y luego empieza la respuesta T y los anticuerpos que acaban controlando. Pero la respuesta grave es diferente. La respuesta grave, el virus se empieza a controlar, pero mantiene unos ciertos niveles lo somos capaces de encontrarlo durante mucho tiempo, aunque no siga aumentando. Es decir, de alguna manera sí que lo controla. Curiosamente, los anticuerpos en los pacientes graves alcanzan títulos más altos que en los pacientes que controlan el virus, ¿no? Lo que es peor es la respuesta celular. O sea, la respuesta celular sí que parece que es la clave de controlar el virus y vamos a ver por qué, ¿no? Y este sería el ejemplo. ¿Qué es esta respuesta celular que acaba provocando el virus? Pues seguro que habéis oído hablar de la denominada tormenta de citocinas. Es decir, lo que ocurre en los pacientes de edad avanzada o en los pacientes jóvenes que tienen algún factor, como puede ser anticuerpos ante interferones, y no son capaces de mostrar una respuesta ideal que controla el virus y que acaba eliminando el virus, es esta tormenta de citocinas que... El ejemplo clásico ha sido la interleuquina 6, pero también la interleuquina 1, el TNF-alfa, o sea, determinadas citocinas que se dispersan y que producen un daño brutal. O sea, el sistema inmune, en lugar de ser un aliado, se convierte en un enemigo. Por eso, el primer tratamiento que se aprobó por las agencias reguladoras fueron corticoides, fue la dexametasona, no solo la dexametasona, sino otros, ¿no? Pero esto ha costado mucho controlarlo o darnos cuenta. A pesar de que desde el principio, sobre todo los que nos dedicamos un poco a enfermedades autoinmunes, ya lo veíamos, las manifestaciones del paciente iban hacia allí, iban hacia esta hiperinflamación, a esta tormenta de citocinas, ¿no? Y la tormenta de citocinas, los anticuerpos, los podemos diferenciar en las diferentes fases. Es decir, cuanto más avanzado está el paciente, menos células tiene y más disregulado, más alterado está todo el organismo, todo lo que tenemos claramente, ¿no? De hecho, la OMS, en la última clasificación, le ha dado un score, le ha dado una clasificación a todos estos grupos, ¿no? Empezando... los que son asintomáticos de verdad, que no tienen ni un solo síntoma y que no detectamos ni anticuerpos ni virus, pues tienen un 0, o porque no se han infectado o porque son resistentes. Siempre en cualquier infección viral, y esto lo sabemos con la tuberculosis, lo sabemos con el HIV, que tardamos en encontrarlo, lo sabemos con cualquier infección, siempre hay un grupo de resistentes, que son los que después pueden repoblar el mundo si el virus es mortal. Pero bueno, esto es lo que tenemos.
Después tenemos los que tienen la enfermedad leve ambulatoria, ¿no? Y aquí estarían los scores de 1 a 3. Después los que necesitan hospitalización de 4 a 5, los que necesitan UCI de 6 a 9 y los que se mueren, que sería el score 10, ¿vale? Básicamente. Y desgraciadamente esto es lo que hemos ido viendo en todas las olas con las diferentes variantes que hemos tenido claramente. ¿Y a qué se parece esta hiperinflamación que ocurre? Pues esta hiperinflamación que ocurre, si miramos siempre los médicos, comparamos con lo que tenemos previamente. Como esto no lo habíamos visto nunca, o sea, este virus era nuevo, teníamos su primo hermano, que había aparecido en el 2003, pero que había afectado de manera muy limitada, o sea, no había mucha gente que tenía experiencia. Se parece a las enfermedades autoinmunes, a lo que se denomina síndrome de activación macrofágica, es decir, el foco ya lo poníamos en unas células del sistema inmune que son los macrófagos, claramente, ¿no? ¿Y qué sabemos del síndrome de activación macrofágica? Pues del síndrome de activación macrofágica sabemos que necesita una predisposición genética, que como es una enfermedad autoinmune, y esto es diferente del virus, cuando hay una enfermedad infecciosa el paciente está sano antes de infectarse. En las enfermedades autoinmunes no están sanos, tienen una inflamación previa, es decir, en este caso, y esto era diferente con el virus, hay una base de inflamación sobre la que actúa precisamente un trigger, un acelerante, que habitualmente son virus. Y después, sobre esta predisposición genética, sobre esta base de inflamación, se produce una tormenta de citocinas, que es la que acaba produciendo todos los daños sistémicos, que acaba afectando al pulmón, que acaba afectando al riñón, al hígado, al corazón y a los vasos sanguíneos, ¿no? Al endotelio, claramente. De hecho, teníamos otro modelo para ver qué es lo que ocurría, relativamente reciente. Ya sabéis que las enfermedades hematológicas, una de las evoluciones del tratamiento, son el trasplante de células T entrenadas ex vivos, ¿no? Los TCARs, ¿no? Que son muy específicos y caros. Un tratamiento está alrededor de 200.000 euros por paciente, ¿vale? Pues uno de los problemas que tienen estos tratamientos que se utilizan en leucemias o se utilizan en cáncer es que producen una tormenta de citocinas, curiosamente. O sea, el sistema inmune elimina el tumor, elimina la célula tumoral, la célula leucémica tumoral, pero el precio que paga es que puede hacer un daño porque se produce una liberación de citocinas brutal. Y curiosamente las manifestaciones pulmonares se parecían mucho a lo que estábamos viendo en el SARS-CoV-2, claramente, ¿no? Y ya lo teníamos graduado, o sea, sabíamos qué consecuencias tenía esta liberación masiva de citocinas, ¿no? Que iba desde la fiebre, los síndromes constitucionales, ¿no? La pérdida de peso, el cansancio, la falta de apetito, ¿no? Y luego empezaban ya la hipotensión, la afectación pulmonar, el shock, la afectación pulmonar y la muerte, desgraciadamente. O sea, y aquí sí que teníamos tratamientos. ¿Y cuál es el tratamiento que se está usando en la tormenta de citocinas de los TCARs? Pues los anti-IL-6, el tocilizumab. Y este ha sido el segundo tratamiento que se ha probado, ¿no? De hecho, desde la segunda semana de que estamos viendo a los pacientes, los que se ponían peor, porque se nos morían en nuestras manos los pacientes, empezamos a tratarlos con tocilizumab fuera de indicación, claramente, ¿no? Y de hecho, son tratamientos antiinflamatorios, que había una tensión entre los compañeros de infecciosas y los compañeros y los que éramos de medicina interna autoinmunes, porque decían, no, ojo, el problema de los antiinflamatorios es que pueden disparar la infección viral y al final es peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Y no ocurría esto, es decir, probablemente porque el virus es el desencadenante, pero a partir de un determinado momento es el sistema inmune el que toma la batuta y es el que produce los daños. De hecho, ahora se sabe que los tratamientos antivirales, que se han desarrollado muchos y muy buenos, tenemos que detectar quién es el paciente que puede ponerse mal y tratarlo en los primeros 3 días. Antes se dice en los 5, pero si lo tratas en los primeros 3 días todavía mejor, ¿no? Porque el virus sí sé que es desencadenante, pero después el daño lo va a hacer sobre todo el sistema inmune, claramente, ¿no? ¿Y qué células están implicadas en esta tormenta de citocinas que es el malo de la película? Pues el primero, el macrófago. Ya habíamos dicho el síndrome de activación macrofágica, ya lo sospechábamos, pero no solo, también células de la inmunidad innata, como las células NK, las natural killer, los neutrófilos, los linfocitos CD8 y CD4 y todo un subgrupo de citocinas, ¿no? Que evidentemente empieza con lo primero que ocurre, lo primero que detectamos es estas citocinas elevadas. Luego hay un síndrome de inflamación sistémica y luego hay un daño orgánico extenso, que esto ya produce secuelas y que ya aquí llegamos tarde, ¿no? Porque tenemos que intentar evitar precisamente las secuelas, ¿no? De hecho, desde
desde el año pasado ya somos capaces de medir todas estas citocinas en el suelo que lo vemos. Es decir, hemos desarrollado herramientas para medir las citocinas que tienen más consecuencias. De hecho, yo me he quedado asombrado. En nuestro hospital tenemos el resultado de la interleuquina 6 a la hora de pedirlo. Eso hace 10 años era absolutamente impensable, básicamente. Y quiere decir que la tecnología que hemos aprovechado de toda la comunidad científica desarrollando herramientas ha sido muy interesante para esto, que nos va a ayudar, ¿no? El daño principal, el que empieza, el que lo desencadena todo, es pulmonar. Se produce una neumonía, se produce un distrés respiratorio agudo, ¿no? En condiciones normales, el sistema inmune del árbol respiratorio se defiende de un individuo sano, se defiende de cualquier infección, tanto bacteriana como vírica, ¿no? Y cuando esto se ha superado, ocurre lo que se llama una fase exudativa, es decir, hay una proliferación de líquido, hay un aumento de citocinas, y qué célula está ahí o qué célula llega al alveolo para intentar eliminar cualquier infección, el macrófago, ¿no? Y entonces viene posteriormente la fase proliferativa, es decir, si esto no se elimina, sigue reclutándose el sistema inmune, cada vez está peor, y entonces llega la fase, lo que tendremos que evitar, que es la fase virótica, ¿no? Que desgraciadamente esto, muy pocos pacientes que llegan a esta fase pueden sobrevivir, aunque algunos lo consiguen después de los tratamientos antiinflamatorios, pero aquí es donde hemos tenido toda esta mortalidad principalmente, ¿no? De hecho, esto sería el resumen de lo que he dicho, ¿no? Hay una infección de la vía respiratoria, tanto de vía alta como de vía baja, que acaba con la infección pulmonar. El sistema inmune innato es el primero que se pone en marcha, empieza a liberar citocinas, que si lo consiguen eliminar el 80% no pasa nada, pero cuando se descompensa empezamos con la tormenta de citocinas, que es la que provoca el daño multiorgánico, empezando por el pulmón claramente, ¿no? Que si lo vemos al microscopio, vemos los tipos celulares que ya nos ha descrito Jorge previamente, claramente, ¿no? Y esta respuesta inmune no es igual según la edad, ¿no? O sea, los individuos desde 50 años y sobre todo los niños son capaces de eliminarlo de manera clara, pero además se juntan el hambre con las ganas de comer, y los individuos de edad avanzada tienen menos problemas, tienen inmunosenescencia, y es más fácil que entren en esta tormenta de citocinas que los individuos sanos, claramente, ¿no? Pero no es verdad que, o sea, de forma excepcional, y esto aquí está mucho más claro, en niños se ha descrito una variante peligrosa, que es el síndrome inflamatorio multisistémico, ¿no? Que ocurre no de manera inmediata, sino que incluso ya ocurre varias semanas después de haber eliminado el virus. Es decir, el sistema inmune ya ha sido capaz de eliminar el virus, pero al mantenerse activado se produce un daño. Se produce un daño que se parece a una vasculitis, se parece a una inflamación sistémica que ya conocíamos previamente, que era la enfermedad de Kawasaki, ¿no? Lo que pasa es que esto ha sido una cosa absolutamente excepcional y que ha afectado, por ejemplo, en nuestro hospital estamos hablando de que en toda la pandemia llevamos 20 casos. Tampoco es una cosa, gracias a Dios, que ha sido muy controlado y con muy poca mortalidad, porque responden al tratamiento con inmunoglobulina intravenosa y con aspirina en este caso, ¿no? Con un antiagregante, por la afectación vascular que hay, ¿no? Y tenemos otro tipo de enfermedad que seguro que habéis oído hablar todo, que no es el long COVID, porque el long COVID el problema del COVID de larga duración es que no tienen ninguna patología, sino es el verdadero long COVID, es las secuelas posagudas de la infección por SARS-CoV-2. Aquí sí que hay inflamación. Si tú lo buscas, el paciente no está normal, el paciente tiene alteraciones de imagen en la parte neurológicas, tiene inflamación en los vasos, tiene afectación en los pulmones y podemos encontrar en estos pacientes síntomas que pueden durar mucho tiempo. Y si buscamos alteraciones analíticas, los encontramos. Y esto no es solamente cansancio, todo esto con todas las pruebas normales, que se parecen mucho al síndrome de fatiga crónica. Hay un componente social importante que afecta a mujeres jóvenes y es completamente diferente del COVID. Es decir, sí que existe este tipo de pacientes, pero no son todos los que están saliendo en los medios de comunicación. Y se necesitan evidentemente más estudios para llegar a caracterizar este síndrome de larga duración, ¿no? ¿Y qué hemos hecho desde que estamos haciendo, ya acabando esto? Hemos intervenido desde el principio, hemos empezado haciendo, es decir, sabemos que en la primera fase de infección tenemos que intentar controlar el virus. ¿Y cómo lo controlamos? Pues, aparte de con antivirales, tenemos los anticuerpos monoclonales que
que neutralizan el virus. Lo que nos ha dicho que de forma natural se pueden hacer, pues hay muchas compañías que han desarrollado anticuerpos monoclonales. ¿Cuál ha sido el problema? Que estos anticuerpos monoclonales, muchos han perdido eficacia cuando ha cambiado la variante mayoritaria. Y entonces esto es un problema. Y por eso el plasma convalescente se vio desde el principio que solo servía en los estadios iniciales, pero no a largo plazo, ¿no? Y algunos tratamientos antiinflamatorios que se utilizan en enfermedades autoinmunes como los inhibidores de la tirosinquinasa, ¿no? Que tienen un riesgo teórico de incrementar la respuesta viral. Después, en la fase 2, en pacientes que ya empiezan en el hospital, empezamos a tener otras herramientas como los anti-IL-1 y los anti-IL-6. Y en las fases más avanzadas, las desametasona, el tocilizumab, que es el anticuerpo antirreceptor de IL-6, o los inhibidores de las JAK kinasas, que son anti-IL-1 y anti-IL-6. O sea, todos son tratamientos antiinflamatorios, ¿no? Y en la fase final hacemos lo que podemos, que son tratamientos de mantenimiento para intentar evitar que el paciente se muera. O sea, el tratamiento de mantenimiento ha sido crítico. O sea, hemos mejorado muchísimo los sistemas de oxigenación desde ECMO, que viene a ser como la diálisis en los riñones, vendría a ser lo mismo en el pulmón. Es una máquina que respira por nosotros y que nos mantiene vivos durante un tiempo con muchos problemas, que necesita una UCI, que necesita personal súper entrenado, y el mantener vivo al paciente hasta que el sistema inmune se regule y esperar que no haya unas secuelas de las que no podemos recuperarnos, básicamente, ¿no? Y luego nos vienen las vacunas, ¿vale? Las vacunas ya no voy a comentar mucho, hay todas estas, ¿no? Él ha presentado a nivel secuencial desde cómo se han desarrollado, pero se han desarrollado las que están ahora mismo en el mercado, son 3 tipos de vacunas. O bien las de mRNA, que están en Europa, las de que ya no tenemos, las de virus, las de vectores virales como la de AstraZeneca y la de Janssen, ya no las podemos conseguir. Solo tenemos en estos momentos, la de Moderna y la de Pfizer, y yo quiero aquí romper una lanza en contra de las compañías farmacéuticas. Las compañías farmacéuticas al mes ya estaban ensayando las vacunas y después de 2 años han sido incapaces de actualizarlas. Entonces esto es una cosa, o sea, seguimos poniéndonos la cepa Wuhan cuando llevamos muchas cepas posteriores, cuando sabemos que ya la cepa Wuhan no es protectora. Sí que protege porque da inmunidad celular contra las formas graves, pero podían haberse actualizado estas vacunas. De hecho, estamos esperando las nuevas vacunas, las nuevas tecnologías que pueden hacer, ¿no? Que esto sí que es un problema que vamos a ver por dónde evolucionamos. De hecho, estamos en un impasse que las autoridades han tenido que cerrar muchos puntos de vacunación porque la población en nuestro medio, que tiene un alto porcentaje de vacunación, digamos, no lo estamos consiguiendo mejorar, básicamente. Probablemente porque los propios profesionales sanitarios no tenemos especial interés en decir, no vemos la mejoría de utilizar una vacuna de una cepa que lleva mucho tiempo sin circulación. Si estuvieran actualizándose, ya sería otra cosa. Y porque hay un problema con cómo evaluamos la protección y el riesgo para la población. No debería haber un carnet de inmunización, de vacunación, que es lo que hay en estos momentos. Debería un carnet de inmunización. Desde los inmunólogos sabemos que lo más importante, o sea, que es mucho más efectivo superar la infección, eres muchísimo menos peligroso para la sociedad y para ti mismo que por muchas vacunas que te ponga la vacuna. Es una manera de intentar proteger a los que podrían tener un riesgo de pasar la infección. Y no estamos reconociendo para nada a los que han pasado la infección. Y esto sí que seguramente habría que intentar conseguir mejorarlo claramente, ¿no? De hecho, la tasa de vacunación está muy extendida. De hecho, el único continente que a pesar de ello está menos infectado, probablemente porque la esperanza de vida es muy diferente que en los otros continentes, es el continente africano, básicamente. Pero las vacunas funcionan. Y estos son datos de Estados Unidos. Estados Unidos, ya sabéis que hay una población que es negacionista y que no se vacuna. Pues a pesar de que Omicron teóricamente produce menos enfermedad, esta es la tasa entre los que llevan 2 dosis, entre los que llevan 3 dosis y los que no están vacunados. O sea, para que alguien diga que esto no funciona. Estos son datos de finales de enero del 2002, de hace 2 meses. O sea que claramente las vacunas funcionan, datos del CDC. Y muchas gracias. Moltíssimes gràcies, Jorge i Moisès, per les magnífiques presentacions, per
posar-vos just en el temps, vull dir que ha anat perfecte. I bé, ara quedem a les preguntes, tant la gent que esteu aquí com la gent que esteu connectats online, podeu fer preguntes. Àngela. Actualitzat, ja més amb una terminologia que podíem seguir fàcilment, els que no treballem en aquest camp de la immunologia i que penso que ens ha situat perfectament. Jo voldria fer una pregunta que sovint se'ns trasllada també a les persones que estem implicades en la salut pública i que és el tema de, heu parlat ara al final de les vacunes, els dos, i una pregunta que es fa és per què quin avantatge hi ha d'afegir una tercera dosi o inclús una quarta dosi? De moment la quarta dosi aquí només s'utilitza a persones o s'indica a persones immunodeprimides. Per què aquesta pressa quan no deixem temps a que la resposta que hi hauria amb el temps es produeixi? Fins a quin punt, jo he sentit comentaris, també he llegit alguna cosa a nivell de mitjans de comunicació de que podria ser inclús contraproduent. Llavors voldria saber la vostra opinió al respecte. Bueno, empiezo yo. A ver, realment jo crec que lo que és contraproduent és una tercera o una quarta dosis de manera generalitzada. Tendrían que identificar quina població se beneficia d'aquesta tercera o inclús quarta dosis. Per exemple, la tercera dosis clarament és beneficiosa per gent d'alt risc, per gent de més de 70-80 anys. Aquesta no tenim cap dubte, perquè aquesta gent primer ho tolera molt bé. I aquesta gent sí que hem vist que la immunitat celular, la celular menys, perquè l'han seguit menys, però la immunitat humoral sí que va caient en el temps, llavors en aquesta gent sí que n'hi ha un benefici molt clar. De fet, una de les observacions que hem vist en els últims mesos és que qui menys lo necessita és que pitjor ho tolera. De fet, hi ha molta gent que es posa la tercera dosis i ho passa molt malament durant 2 o 3 dies, clarament. O sigui, jo crec que haurien d'identificar quina població es pot beneficiar d'aquesta tercera o quarta dosis per identificar-la. I sempre intentar actualitzar les vacunes i canviar de metodologia, perquè jo crec que la clau està en aquesta opció. El que fem cada any a la grip és adelantar-nos a lo que ve i intentar immunitzar-los con lo que pensem que pot vindre. No ens posem la de 3 anys abans. I aquí estem en aquesta data. Però jo també crec que aquest debat s'ha de quedar, no pot sortir, no es pot fer en els mitjans de comunicació amb la població perquè generem incertesa. Lo han de fer els professionals. I quan tinguem les coses clares nosaltres, llavors hem de sortir als mitjans de comunicació i donar missatges clars. No podem discutir en els mitjans de comunicació. Es la meva opinión. Perdonad, yo si me permitís, sí que quería añadir algo a lo de la tercera dosis. La tercera dosis, y esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta, y es que estamos todavía viviendo una pandemia. No estamos en un programa de vacunación convencional, sino que estamos en situación de pandemia. Y estamos en una situación de pandemia donde, como Moisés ha comentado muy bien, nos hemos ido enfrentando a distintas variantes del virus y siempre a un temor de decir, oye, perderemos la protección de las vacunas con la nueva variante, perderemos la protección con Omicron. Omicron ha sido en diciembre cuando apareció Omicron y vimos que las personas vacunadas con doble dosis prácticamente no tenían anticuerpos neutralizantes contra Omicron. Lo que se vio era que con una tercera dosis repuntaban los anticuerpos contra Omicron. Entonces, aquellas personas que no tenían anticuerpos neutralizantes recibían una tercera dosis de la misma vacuna con el mismo inmunógeno que era Wuhan y empezabas a ver anticuerpos contra Omicron. Entonces, en una situación de pandemia donde se tienen que tomar las decisiones de hoy para hoy, porque tú tienes que tomar una decisión que va a afectar a toda la población porque se está enfrentando al virus, también hay que tener... Tienes que tener esta prudencia de decir, ¿cuál es el efecto esperado que puedes tener de una tercera dosis? Efecto dañino, muy poco probable, muy poco probable. Efecto beneficioso, no lo sabemos realmente. Lo que sí que sabemos es que los anticuerpos neutralizantes suben. Eso sí que lo sabemos con la tercera dosis, ¿no? Porque con que se vacune con un número reducido de personas ya se vio que esto subía.
¿Podemos estar en un criterio continuo de revacunaciones, de revacunaciones, de revacunaciones? No, no podemos llegar a que la solución para salir de la pandemia sea estar continuamente revacunándonos cada X tiempo. ¿Podemos hacer una inmunomonitorización de todas las personas para ver realmente quién necesita una dosis? Creo que no. O sea, la población general no. Lo que sí que podríamos llegar, y estoy de acuerdo con Moisés, es que hay grupos, colectivos, concretos, que tal vez sí que se pueda optar a tener esta inmunomonitorización para ver si realmente necesitan una cuarta dosis o no la necesitan. No hay que olvidar de que hay vacunas que funcionan con 3 dosis. Hay vacunas que van con una. Nos la ponemos una vez en nuestra vida, nos vacunamos una vez y ya está. Pero luego hay vacunas que necesitamos de 3 dosis para poder generar la inmunidad adecuada. Entonces, una cosa que es importante entender es que la tercera vacunación no es esperable que cause un efecto dañino en la población. Sí que es verdad que los efectos secundarios van subiendo. Fiebre, malestar general, te puedes encontrar machafado 24 horas. Esto es lo esperable que pueda pasar y puedes tener un beneficio con la tercera dosis. ¿Puede ser que te pongas una tercera dosis y que no te haga falta? Sí, es posible. Es posible que tu sistema inmunitario ya te esté protegiendo y que la tercera dosis no te dé ningún beneficio. Pero entre que no te perjudique y que no te beneficie, pues creo que en temas en una situación de pandemia en la que vivimos, las decisiones van más encaminadas en ese sentido. Más allá de que lo óptimo sería, analizamos la respuesta inmunitaria y decidimos si necesitas una dosis extra o no. Pero ¿cómo podemos monitorizar a millones de personas y en un tiempo récord? No es posible, ¿no? Sí, bueno, me preguntaba también sobre el tema de vacunas, pero yo, mi pregunta es una duda que seguramente es fruto de mi ignorancia en el tema de inmunología. Es ¿por qué las vacunas no impiden que tengas la infección, pero en cambio evitan que la infección sea grave e incluso las muertes? Es decir, prácticamente la probabilidad de infección es la misma. Esto no ocurre con otras vacunas, que lo que hacen es impedir la infección. En cambio, en la del COVID-19 sí que pasa. ¿Qué explicación tiene esto desde el punto de vista inmunológico? La primera respuesta es muy fácil, ¿vale? Las vacunas generan una respuesta principalmente sistémica. El virus genera una respuesta mucosa, ¿vale? Y la respuesta mucosa no es tan potente no se genera, sí que ocurre, sí que hay una cierta respuesta mucosa, pero pero la respuesta es básicamente sistémica. ¿Qué significa esto? Significa que tú lo puedes coger, pero cuando el virus pase a la fase generalizada, lo estás controlando, lo puedes controlar, por eso evitas manifestaciones graves. La fase inflamatoria final es sobre todo dependiente de la inmunidad celular, y la inmunidad celular es la que menos depende de las cepas, porque los trocitos del virus, de la proteína, son mucho más generalizados. Entonces, por eso se considera ahora, desde el principio se había identificado a los súper protegidos, digamos, que eran los que estaban vacunados y además lo habían superado, porque tenían por la parte de las vacunas la respuesta sistémica muchísimo más desarrollada y por la parte de haberlo pasado la respuesta mucosa, que esa sí que puede impedir que lo cojas, también desarrollada. O sea, el motivo es que este es un virus respiratorio y como lo estamos poniendo por vía sistémica, generas anticuerpo y respuesta celular que te protege a nivel generalizado. Pero este es un virus que no circula mucho a nivel generalizado, no es como otros. Se queda acantonado sobre todo en las mucosas, se queda acantonado en la vía digestiva y se queda acantonado desde la nariz hasta los pulmones, y ahí la respuesta es un poco menos potente y por eso no impide que lo puedas coger, pero sí que lo controles. Por eso haces menos manifestaciones. Y luego está la parte de las cepas. Entonces, una respuesta contra una cepa, y si viene una variante que no está cubierta por esa cepa y no tiene suficiente título, es cuando no estás protegido. Perfecto, muchas gracias. Eso también me da una tranquilidad. O sea, los que tenemos las 3 dosis de vacunas y además hemos pasado una infección prácticamente asintomática, somos los que estamos mejor protegidos, ¿no? Siempre que no aparezca una variante que se salte esto. Sí, pero es que en estos momentos no es previsible. No, es poco probable.
Sí, sí, adelante. No, por favor, adelante. Perdón, no iba a dar otra palabra. No, muy rápido. Tan solo remarcar que la mayoría de las vacunas que tenemos, la mayoría de las vacunas que nos ponemos en nuestra vida, no hacen inmunidad esterilizante. La mayoría nos protegen del desarrollo de enfermedad. Pero hay muy pocas vacunas que protejan frente a infección. Por ejemplo, tal vez papiloma, sí que hace inmunidad esterilizante, pero pocas más. La mayoría de las vacunas, como funcionan, es previniendo el desarrollo de la enfermedad, convirtiéndonos en asintomáticos frente a esa enfermedad. Y una razón es, como bien explicaba, es que las vacunas, el avance que hemos tenido en vacunas a nivel de mucosa es relativamente muy bajo. Con los años que llevamos de investigación, lo que se ha avanzado en vacunación de mucosa es relativamente poco en ese sentido. Sí, incluso la de gripe, que es la que se utiliza en niños en Estados Unidos, de instalación nasal, tampoco es una gran maravilla en efectividad. Comparada con la normal. Con la normal, sí. Que es una respuesta sistémica. Sí, entonces esto también es un dato que es importante a tener en cuenta. Sí, quería hacer dos preguntas. Una, la primera es, teniendo en cuenta que en el momento de la infección lo que se une es la proteína S o proteína spike con la proteína AC2, por el papel que juega el AC2 en nuestra fisiología, ¿se ha observado si pacientes con tratamiento hipotensor modifican la expresión de esa AC2 y por lo tanto favorecen el contacto con spike? ¿O del hecho de que está modificando una proteína como AC2 que interviene en toda la fisiología de la hipertensión? Realmente la interacción entre AC2 y de hecho ha sido una de las dianas que enseguida se buscaron, pero lo que sí que se vio es que la hipertensión sí que era un factor de riesgo para hacer el problema. No es tanto por el AC2 que se une a la proteína spike, por el RBD, por el receptor binding domain, por una zona de unión de la proteína S que interacciona con el AC2, sino lo que es ese eje renina, angiotensina, aldosterona, sí que es un factor de riesgo. Y lo que es la hipertensión lo que es un factor de riesgo, y no tanto los tratamientos antihipertensivos que se llegaron a decir que podía ser un factor de riesgo. O sea, sabemos que esto es un problema y se ha estado buscando para intentar interferir en la diana, y la diana se intenta hacer desde la proteína del virus, no desde el AC2, básicamente. Y la segunda pregunta es, ahora que ya aparecen más detalles sobre la vacuna de IPRA, si creen que este mecanismo, que es un fragmento de la proteína spike, tiene unas ventajas o presenta también inconvenientes respecto a las otras vacunas. No, es una vacuna diferente y está más actualizada que las que tenemos ahora. Desde ese punto de vista, por supuesto, que bienvenida sea, claramente, ¿no? Porque eso sí que es una cosa que hemos visto. Las vacunas, empezamos poniendo vacunas homólogas, es decir, repetíamos la misma vacuna, y luego vimos que la respuesta con vacunas heterólogas, es decir, con vacunas diferentes, era más robusta. Entonces, poner una vacuna que es una proteína purificada, que es una virus-like particle, que es otra de las tecnologías que se está desarrollando, con un adyuvante siempre será más útil, y probablemente vamos a ver si llegamos a tiempo y puede impedir en algunas zonas, por lo menos del mundo, que se siga desarrollando la pandemia. ¿Y son buenas inductoras de respuesta celular? El problema de la respuesta celular es que no se ha medido igual. O sea, se ha medido. El problema que tenemos es que el correlato de protección que llamamos cuando hacemos una vacuna. Es decir, que lo que nos interesa saber es qué parte de esta vacuna, qué parte de la respuesta nos protege de la vacuna. Y medimos los anticuerpos neutralizantes y la respuesta celular. Hay otros métodos. La respuesta celular no es fácil de medir. Ya nos lo ha demostrado antes Jorge, que necesita bastantes recursos de laboratorio y no es aplicable a la población general. Hay algún método que está publicado y que es un poquito más sencillo, que es hacer con los restos de la vacuna como una prueba de tuberculina, con una pequeña cantidad de dosis en la piel, que están descritos, y tú miras la respuesta, es una manera más rápida, porque muchas enfermerías de cualquier CAP son capaces de hacer una intradérmica y valorar a las 48 horas
la respuesta que ocurre y eso sí que es una relación de la inmunidad celular. No es específica, pero te dice que tienes inmunidad celular que es mucho más útil. O sea, vamos a buscar si hay algunas otras tecnologías más aplicables a más población. Nunca será completa, pero sería más útil. Ahora estamos cambiando la situación, ¿eh? Es decir, que no estamos coartando la infección, estamos desescalando las medidas no farmacológicas. Los cálculos del Ministerio en estos momentos es que el 89% de la población tiene anticuerpos por la razón que sea, pero yo creo que estamos muy por encima del 90%, porque hay mucha infección no declarada, mucha infección sintomática, por lo tanto estamos pasando de un escenario muy claro de primera infección a un escenario de reinfección. Y repito, en una situación en donde no estamos evitando claramente la infección, porque la vacuna no lo hace, y que estamos desescalando medidas. Por lo tanto, en ese movimiento, lo que vamos a ver a futuro, podríamos decir en que vamos a tener inmunidades mucho más duraderas como consecuencia de reinfecciones repetidas, por un lado, y por otro lado, vamos a dejar de ver esta patología primaria tan grave por la propia respuesta inmunitaria y pasaremos a ver gravedad por descompensación de la patología de base que tenga el paciente, como hemos visto con otros virus respiratorios, léase por ejemplo la gripe, o como yo estoy convencido que ha pasado con los coronavirus de resfriados, que muy probablemente empezaron como virus pandémicos en su momento y que han acabado siendo causa de resfriado común. De los tratamientos en personas que experimentan fatiga crónica, que igual que tienen usted, que cuando se con que todavía tienen un proceso de citoquinas de inflamación y que ya lo he insinuado en la presentación. Hay dos tipos de población de este grupo. Hay uno en el que no se encuentra ninguna alteración, que probablemente es como, digamos, que es una alteración seguramente que hay un componente psicológico muy importante en este caso, y hay otro grupo en el que sí que hay inflamación y que podemos tratar. Entonces, al final, no todos los enfermos son iguales. Entonces, este es el punto de vista. O sea, si encontramos inflamación, y de hecho se encuentran, o sea, hay alteraciones neuropsicológicas brutales en algunos pacientes con alteraciones de la vasculopatía, con unas resonancias que hay una afectación brutal y otros en los que no hay ninguna alteración. De hecho, hay un grupo de rehabilitación que hacen lo que se llama el consumo de oxígeno en la fatiga crónica y precisamente hay estos dos patrones. Hay un grupo de pacientes que lo que tienen es un consumo de oxígeno totalmente alterado, y entonces por eso tienen fatiga. Hay otro grupo que no tiene que el consumo de oxígeno es estrictamente normal y que probablemente la estrategia debe ser completamente diferente. En un grupo lo que predomina es la rehabilitación y en otro grupo lo que predomina son tratamientos que mejoren este consumo de oxígeno a nivel celular. Y esto es lo primero que hay que hacer, o sea, identificar subgrupos para hacer diferentes tratamientos. Y entonces ahí hay la parte en la que encuentras inflamación es más fácil de tratar. La otra parte hay que seguir buscando cuál puede ser el motivo. Si hay un motivo físico que podemos medir y que podemos encontrar y que podemos valorar la respuesta al tratamiento, pero si no encontramos nada, no podemos valorar cuál es la afectación y no podemos ver cómo responden los tratamientos. Ese es el problema que tenemos. En los casos que quizás sería el caso del tratamiento de que no lo tienen todos en la cámara hispánica, pues quedar. El problema de los tratamientos no validados científicamente al final es que no podemos validarlos. Es decir, la medicina científica se valora con un tratamiento de un grupo, de un paciente, de un grupo sometido a una intervención, otro grupo no sometido a una intervención y una evaluación de los resultados. Es decir, si no sabemos qué estamos tratando no podemos validar si funciona o no funciona. Y los tratamientos no validados tienen el problema que tienen, básicamente, que no están validados. Es decir, ahí pasa lo mismo con la acupuntura, pasa con muchos tratamientos. El estrés es muy malo y puede reproducir muchos síntomas de muchos problemas. Entonces aquí entramos en un terreno muy espinoso que es muy difícil de validar.
y solo podemos utilizar el método científico para avanzar. Ese es el problema que tenemos en estos momentos, porque tenemos que demostrar que una cosa funciona o que no funciona. Entonces, si no sabemos qué es lo que estamos haciendo, evaluar qué está respondiendo es mucho más complicado. Bien, yo creo que a mí me queda una pregunta, y si me lo permitís, ya abusando un poco de la audiencia, y con esta finalizamos. No hemos visto gripe en toda la pandemia, la empezamos a ver ahora. Ahora estamos subiendo en estos días, estamos subiendo con la gripe. De hecho, los modelos matemáticos nos decían que iría subiendo y que hace 2 semanas llegaríamos al pico en plena fase epidémica. No lo hemos tenido porque hemos tenido la sexta ola de coronavirus por Omicron, ¿no? Claramente las medidas no farmacológicas han sido muy importantes, pero yo estoy absolutamente convencido de que no lo han sido todo. ¿Hasta qué punto la respuesta inmune frente a coronavirus ha sido la responsable de crear ese ambiente inflamatorio tan potente a nivel de mucosas que ha impedido la entrada de otros virus respiratorios, especialmente los que tienen envoltura lipídica? A ver, yo creo que aquí hay 2 cosas. Una, por lo que estás diciendo, las medidas no farmacológicas, la mascarilla, el lavado de manos. No, esto está claro. Esto está clarísimo. Olvidémonos de esto ahora. Pero uno de los motivos que se explora para decir los resistentes es la inmunidad entrenada. La inmunidad entrenada es una inmunidad innata no específica y precisamente de memoria. Entonces, seguramente la respuesta frente a un patógeno nos ha protegido de los demás. Y luego no hay que olvidar que los patógenos compiten entre sí. Es decir, seguramente el propio virus, o sea, rara vez, o sea, sí que hemos visto coexistencia de diferentes virus y vemos coexistencia de múltiples virus en la población. Pero al coronavirus no le gustan los demás. O sea, básicamente, cuando hemos tenido las olas más salvajes, gracias a Dios, los demás han bajado claramente, ¿no? Sí, pero por ejemplo, cuando tú sabes que nosotros hacemos en el laboratorio PCRs múltiples y el 20% son codetecciones, en el 20% de los casos. Pero, no sé qué opinas, Jorge, porque yo creo que realmente el que un virus se encuentre con una gran proporción de la población, una respuesta, no sé si innata o adaptativa, muy disparada en ese momento, está impidiendo, ¿no? Que progrese. Que progrese, exacto. Es una pregunta muy interesante y no tengo una respuesta clara para ella. Inmunidad entrenada podría jugar un papel, que nuestro sistema innato, después de haber pasado la infección por SARS-CoV, esté más preparado para responder con citoquinas y con otros factores de una forma más rápida, previniendo que la gripe pueda infectar o que pueda causar enfermedad. Esto también podría ser otra explicación. A mí particularmente creo que el uso que estamos haciendo, ¿no?, en mascarillas, y también el hecho de que haya habido tanta restricción de movimiento de personas, hablo de viajes, ¿no?, creo que también ha tenido que jugar un papel. Sí, por ahora con Omicron, que se transmite mucho mejor. No, con Omicron lo que hemos visto es, en plena desescalada de las medidas farmacológicas, como gripe que estaba aumentando, ha hecho una caída espectacular. Es decir, que ha dejado de progresar con la sexta ola, ¿no? Y ahí las medidas no farmacológicas han tenido un impacto muy relativo. Por lo tanto, este es un tema que a veces cuando lo dices en público la gente te mira un poco, pero claramente, ¿no, Ángela? Y esto lo hemos visto muchas veces. Yo recuerdo la pandemia del 2009 de gripe. No tuvimos rotavirus en invierno, lo tuvimos en el mes de abril, que es un virus clásicamente de los meses de invierno, y es un virus entérico, no es un virus respiratorio, pero lo tuvimos desplazado. Y con respiratorio sincitial que afecta a los niños, no hemos tenido respiratorio sincitial en el 2020, pero lo hemos tenido en 2021 en verano. En el momento del momento del valle. En el momento del valle. Entre 2 olas y en verano. Es decir, que claramente hay un fenómeno de interferencia que puede ser, como tú decías, Moisés, también porque a lo mejor se molestan entre ellos. De hecho, respiratorio sincitial y gripe nunca van solapados, sino va uno después de otro. Por lo tanto, claramente hay un fenómeno de interferencia viral, pero yo creo que también hay un fenómeno de inmune muy potente en un fenómeno de pandemia con una gran población naïve y un gran nivel de infección a nivel de población.
Y es algo que, bueno, es muy interesante. Sí, sí, eso es posible. Sí, sí. Bueno, pues muchísimas gracias y...